Bien, estamos Karen y yo soy Miriam Subirana, soy autora del libro que tenéis aquí, una foto de la portada de Florecer Juntos, de Guía de Coaching Apreciativo. Y al inicio de la pandemia, como seguramente muchos de vosotros, me tuve que reinventar. Y en ese reinventarme, pues bueno, empecé a dar muchas formaciones en línea. Y la persona que se apuntó a todas y más fue Karen. Y nos hicimos muy amigas, se incorporó al equipo de tutores de coaching apreciativo y te paso la palabra un par de minutos, Karen, para que puedas presentarte. Muchas gracias. Bueno, ahí agradeciendo a Miriam la oportunidad de acompañarles para hablar de este tema tan maravilloso que desde que yo lo conocí transformó mi vida, porque el mundo de la apreciatividad, de la indagación apreciativa, usted, bueno, ahí Miriam nos va a contar, cuando lo vivimos como filosofía de vida, hace que nos pongamos estos lentes apreciativos y podamos vivir cada momento contemplando lo mejor, lo más preciado, con una visión amplia. Como les decía a los que llegaban al principio, chilena viviendo en Perú y enamorada del camino apreciativo y de la oportunidad de acompañarles para compartir, porque si llegaron acá es que algo en su corazón, en su estilo de vida les está llamando a esta forma de ser y de hacer en la vida. Fantástico, Karen. Bueno, yo os animo a que pongáis la cámara, ¿eh? Veréis abajo que hay un circulito que pone cerca al cam y es cuestión de darle para que nos podamos ver. Y también los que están sentados en tercera fila, que se muevan a la segunda fila, como si estuviéramos presencial. Eso también nos diría acercaros, ¿eh? Acercaros. Y para ello simplemente tenéis que darle al circulito que está vacío, darle con el cursor y automáticamente os movéis. Bien, la indagación apreciativa yo la conocí en los años 90. Curiosamente, el creador de la indagación apreciativa, David Cooper Ryder, meditaba y le conocí en un retiro en la India, cosa que, bueno, me gusta explicarlo porque es, es interesante saber que la indagación apreciativa nos abre a otras dimensiones empresariales, organizacionales, de liderazgo, pero también de desarrollo personal, emocional y espiritual. Y la indagación apreciativa se ha creado en sus orígenes para el desarrollo de grandes grupos. Y con Karen, por ejemplo, hemos hecho cumbres con 300 personas en línea o presencial también, y incluso con más gente, con 700 personas, 600 personas. Es decir, es una movida de generar diálogo con grandes grupos. Y yo, que llevo muchísimos años acompañando a personas, pensé, esta herramienta es súper potente para el one-to-one, para acompañarnos uno a uno. Y ahí pues lo aterricé y transmito ese aterrizaje después de varias experiencias en el libro de Florecer Juntos, Guía de Coaching Apreciativo. Y de eso es lo que os vamos a hablar ahora brevemente, en lo que da de tiempo del webinar, acerca del coaching apreciativo y luego un apunte sobre pasar de ser coach a ser thinking partner. Así que en el acompañamiento, y no sé qué formación habéis tenido de coaching, pero siempre se aconseja que en la primera sesión vamos a definir de qué vamos a hablar. Y generalmente el cliente viene con un problema, con una situación, con un conflicto. Ya en indagación apreciativa hablamos más de situación que no de problema y conflicto, porque pasamos de un lenguaje de carencia de lo que va mal a un lenguaje de abundancia. Eso es uno de los principios de la indagación apreciativa. Y entonces definimos
¿de qué vamos a hablar? Yo voy a poner algún ejemplo y Karen va a ir complementando poniendo otros ejemplos también, porque llevamos ya años acompañando desde la indagación apreciativa. Entonces imagínate que me viene un cliente y que, bueno, en su caso, vino porque quería practicar la tolerancia, porque había leído un libro mío que es Atreverse a vivir, que ahora lo he reeditado, está disponible porque ha sido uno de los bestsellers que se... Bueno, entonces yo allí hablaba en Atreverse a vivir que la tolerancia no es aguantar, sino que es traspasar una situación desde la resiliencia, desde la positividad. Bueno, él vino y me dijo, yo quiero trabajar la tolerancia. Y entonces yo le pregunté, y esa es una pregunta de indagación apreciativa, ¿tú te ves siendo tolerante? Y me dijo, Miriam, qué aburrido lo de ser tolerante. Digo, pues ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Es decir, si quiero superar una enfermedad, pero tú te ves sana, quiero, ¿no? Como no hace mucho, una amiga de mi madre en una comida, todas ya casi 90 o más, y muy gordita, los médicos le dicen, oiga, es que se tiene que adelgazar. Y me dice, Miriam, a ver si me ayudas, que es que a mí no me funciona ningún régimen. Yo le dije, ¿tú te ves más delgada? Y me dijo, no. Digo, pues es que no te funcionará ningún régimen. Ahí vamos a la definición del tema, que ha de ser un tema afirmativo de lo que queremos, no de lo que no queremos. No quiero fumar, no quiero enojarme, no quiero estar enferma. ¿Qué quieres? ¿No? Entonces, es un cambio de orientación en cuanto a la definición del tema, que vamos a trabajar en nuestras sesiones de coaching. Y entonces ya esa sesión ya es transformadora para la persona, porque es en afirmativo, porque es lo que quieres ver crecer. En vez de centrarte en lo que quieres ver disminuir, céntrate en lo que quieres ver crecer. Luego, podríamos poner más ejemplos. Yo no sé cómo lo ves, Karen. Si te parece, hago como un recorrido rápido y luego vemos si hay preguntas y pasamos también luego a lo de Thinking Partner, que tú también te has formado en Thinking Partner y es Thinking Partner. Vamos a descubrir qué fortalezas, qué buenas prácticas, cuando tú has superado algo, cuando tú, bueno, en el caso de este señor que quería ser tolerante, el tema que definimos fue llevar sonrisas a las personas. Fijaros, hicimos todo un trayecto. Él lo que quería era ser payaso, pero en su juventud sus padres pues le orientaron, uy, de esto no ganarás la vida, ¿no? Tienes que hacer otra cosa. Y tirando del hilo, él quiere hacer sonreír a la gente, como los payasos. Y digo, bueno, pero un payaso, si está delante de un grupo de gente que le miran con mirada crítica, tiene que tolerarlos para hacerles reír. No puede dejar que esa mirada le influya. ¿Veis? Ya vamos a la tolerancia, pero vamos desde hacer reír, desde sonreír. Luego vamos al descubrir. Y bueno, aquí compartiendo este ejemplo, él empezó a hacerme reír a mí. Es decir, empezó a practicar su tema conmigo, hasta el punto que con el tiempo, pues yo de vez en cuando, que a veces pues me pongo seria, pues le llamaba a él para reír un rato. Y es eso lo de florecer juntos, es decir, que el coach forma parte del sistema de la persona a quien acompaña y entonces floreces tú como coach. No sé, Karen, si tú tienes un ejemplo de esto, es que acompañar a alguien y tú floreces junto a la otra persona. Sí, ahí tengo un ejemplo de una mujer que yo acompaño mujeres y ella venía saliendo de un cáncer y venía con harta problemática de lo que implica salir de ahí y estaba en un lugar donde trabajaba que le hacía muy, muy mal. Y recuerdo que decía, no, es que tengo que hablar con mi jefe, pero me da miedo cada vez que me paro frente a él, me paralizo y se bloqueaba. Esa era como la sensación que tenía. Entonces empezamos a buscar experiencias de su vida en que conectó con la valentía
Y fue tan lindo porque en ese caso ella recordó cuando en la época de universidad era dirigente estudiantil y llevaba la bandera del reclamo, de exigir los derechos de los estudiantes y me acuerdo que ella decía, esa Claudia, bueno, en sus palabras, guerrillera, para ella le recordaba aquello, es la Claudia que yo necesito. Y empezamos a hablar también desde la experiencia que yo tenía de cuando había sido valiente y empezamos a co-crear esta mirada de la valentía, que no es hacer que el miedo desaparezca, sino que es mirarlo desde otra perspectiva. Y recuerdo perfecto que después, cuando pudo hablar con su jefe, me decía, la que se paró frente a mi jefe fue esa Claudia de los 23 años y me sentí conectada con lo que realmente soy. Y fue tan bello escuchar cómo al ir hacia atrás en esa experiencia conecta con lo que tenemos dentro, que esa es una de las características de la indagación apreciativa, tocar la fibra, que es el núcleo positivo, nuestra savia, nuestra eh, esencia positiva, que siempre nos acompaña, pero a veces se nos olvida. Y cuando conectamos, también tú como acompañante, como coach, te sientes con esa fuerza, con esa conexión, porque se provoca una sinergia tan potente, porque no es solamente que haces las preguntas, que ya vamos a ver que las preguntas son distintas, no son preguntas que van al dolor, sino que van justamente abriendo posibilidades, son preguntas generativas. Y cada vez que también tú como coach terminas la sesión, terminas transformado, porque toca también tu fibra íntima en esa conversación. Y por lo menos a mí, cada sesión es transformadora desde esa perspectiva, de sentir la fuerza que el cliente va viviendo y cómo tú también vas generando ese compartir tu experiencia, porque muchas veces en otros tipos de coaching, nosotros los coaches acompañamos con las preguntas, pero tenemos una cierta distancia con lo que nosotros vivimos y acá en cambio generamos esa co-creación desde el lenguaje del cliente, del lenguaje que él trae o que ella trae. Y ahí se va generando este espacio que va emergiendo en ese espacio de co-creación. Y cuando lo vivimos, el alma se remece y sale totalmente transformada. Ay, qué bien, gracias, Karen. Sí, entonces cuando vamos a esa fase de descubrir, es decir, vamos a descubrir como esta clienta que nos ha contado Karen, Claudia, que conecta con un momento de valentía. ¿Y eso qué hace? Te hace dar cuenta que dentro de ti tienes tantos recursos para lograr vivir lo que quieres vivir. Y desde ahí incrementa la confianza, la autoestima, para entonces poder soñar. Y entonces pasamos a la tercera fase. Hemos visto definir el tema afirmativo, lo que quieres ver crecer, lo que quieres en tu vida, descubrir aquello que te acompañará, las oportunidades, las fortalezas, apreciar lo que sí que funciona, y luego vas a soñar. Y esta fase de soñar, que es visualizar cómo será. Visualizar cuando tú logres llevar sonrisas a la vida, a las personas, o ser valiente, como el ejemplo que ha puesto Karen, ¿qué estará ocurriendo en tu vida? Y entonces lo hacemos diferente que en muchos de los coachings donde se habla del futuro deseado. Ahora imaginaros, yo estoy aquí y tú como coach, Karen, me pregunta, bueno, ¿tú qué deseas para tu futuro? Y yo desde aquí, desde el presente, el aquí y ahora, digo lo que deseo. Desde mis limitaciones del aquí y el ahora. Ahora, desde el futuro al que me lleva el coach desde la indagación apreciativa, me lleva aquí y me dice, bueno, imagínate que han pasado 3 años y que estás viviendo la valentía o estás viviendo floreciendo, estás
pues la mayoría creo aquí sois acompañantes, pues estáis acompañando de la forma ideal. Están viniendo a ti clientes o personas que realmente te, pues son las que tú son tu ideal de personas a quienes quieres acompañar, porque alguno quiere acompañar a personas que tienen problemas con el cuerpo, otro quiere acompañar a líderes, otro quiere acompañar, ¿no? Hay diferentes anhelos a educadores, a adolescentes. Entonces, desde aquí, Karen como coach y yo como clienta, me va preguntando qué ves, cómo es esa plenitud. Pero yo estoy en ese futuro. Y luego, ¿qué has hecho para llegar hasta aquí? Y esto es muy poderoso porque es como si respondiera el yo futuro. Conectas con esa intuición, con ese ser sabio que hay en tu interior. Y desde ahí vemos los elementos esenciales para que tengo que hacer, que tengo que prestar atención para lograr esos sueños. Y ahí pasamos al diseño. Es decir, vemos qué necesito para seguir siendo valiente o para lo que sea, ¿no? Por ejemplo, voy a poneros otro tema. Una mujer mexicana en Barcelona que llevaba 2 o 3 años en Barcelona. En México era conferencista, tallerista y venía mucha gente a sus conferencias y a sus talleres. Siempre tenía gente y en Barcelona no venía casi nadie. Barcelona es una ciudad donde hay muchos coaches, muchas actividades, muchos talleres, muchos centros de desarrollo personal. Entonces, bueno, pues aquí, no, digo aquí porque yo estoy cerca de Barcelona, aquí pues no venía gente. ¿Y qué pasaba? Que estaba embarazada de unos meses con un chico catalán. Y entonces pues vino a la sesión con la duda de si volver a México y mi chico está dispuesto a dejar su trabajo y empezar de nuevo su vida allí, o si quedarme aquí. Esa era su pregunta. Entonces, conversando, que es en la primera fase donde definimos de qué vamos a hablar, llegamos al tema de encontrar mi hogar. Esa era la cuestión, o sea, ¿dónde está mi hogar? ¿En México o en Barcelona? O mi hogar no tiene que ver con país, con ciudad, es otra cosa que tiene que ver con personas o con casas, no lo sé. Pero el tema fue encontrar mi hogar. Entonces, cuando descubrimos qué es para ella el hogar, cuando se ha sentido en el hogar, tal, y cuando vamos a la fase de sueños, y ahí, bueno, en la formación que damos, que en el chat os hemos puesto al principio de todo el chat el enlace, cuando vamos a la formación explicamos cómo se hace. Ahora aquí no da tiempo de explicarlo todo, pero si tenéis una pregunta puntual también la podéis apuntar en el chat o de aquí nada abriremos el micrófono para que podáis preguntar. Pero volviendo a ese ejemplo, en esa visualización, que fue una visualización a los 3 años, ella se vio rodeada de niños, o sea, como un par de niños o 3 y que habían amigos de esos niños, y se vio escribiendo y pintando. Fue transformador, o sea, no se vio dando charlas y dando conferencias. Es como si su yo sabio sabía que con la maternidad su energía de madurez iba a compartir de otra manera. Seguiría compartiendo desde la creatividad, pero quizá no desde la palabra dando conferencias, sino desde la palabra escribiendo y en el hogar con los niños allí. Y no tenía ningún hijo, estaba embarazada del primero. Entonces, claro, esta fase de sueños es transformadora. Podemos poneros muchos ejemplos. Para mí
es uno clave, ¿eh? Y ha habido, bueno, muchos otros. Pero una vez la persona sueña, es, claro, si ella está desde aquí, desde el futuro deseado, pues yo digo desde mis limitaciones, no, yo quiero seguir dando talleres y que la gente venga a mis talleres. Pero cuando la llevas a ese futuro deseado desde una visualización y que se encuentre allí, entonces aparece la voz sabia, la voz intuitiva. Y es muy, muy potente esto, ¿no? Luego vamos a diseñar propuestas provocadoras con afirmaciones que pueden ser, pues si la persona es más espiritual, pues decir, bueno, esto úsalo como un mantra, ¿no? Un mantra, no sé si sabéis que es como una afirmación que te repites en la meditación. Pues propuestas provocadoras que van a ser afirmaciones, que van a ser mis pautas, mis guías, que van a guiarme en la acción. Y luego llegamos a la última fase, que es la fase de destino, que normalmente en otros coachings pues lo que haces es como un plan de acción, y aquí lo que hacemos es ver, bueno, qué valores te mueven a vivir esas propuestas provocadoras, afirmaciones, mantras, principios, pautas, guías, qué valores, qué es lo que te mueve, lo que te da energía para llegar hasta allí, para seguir caminando hacia eso. Porque uno de los factores, y me gustaría, Karen, que lo expliques en tus palabras, porque esto aprendo de ti como persona del sur que tienes y tienen un lenguaje mucho más dulce que los catalanes. Bueno, pero ese, eh, ese vivir, digamos, de proponerme cómo voy a vivir ese futuro desde ese nivel de energía que se logra en el coaching apreciativo. Es decir, tú llevas la persona a un nivel de energía, yo no sé cómo, de presencia, de conciencia, de apertura, y lo que queremos es que la acción que va a tomar la persona desde ahí sea precisamente manteniendo ese nivel energético y de positividad. No sé, ¿tú cómo lo explicarías esto, Karen? No sé si me he explicado, a ver. Y sí, hay algo bello. Desde la primera sesión, y voy a retroceder, en la sesión 1, por lo general, se define el objetivo y se llevan acciones, ¿cierto? Que es como, ¿qué vas a hacer para concretar esto que aprendiste o que viviste hoy día? Pero en el coaching apreciativo pasa algo tan maravilloso que cuando se logra definir el tema, la persona sale con tanta energía, que ya empieza a actuar, porque siente que ese velo que muchas veces tapa ese corazón, esa energía que te moviliza, que te inspira, que es ese núcleo positivo, se cae. Y cuando se cae, florece de verdad lo que tú quieres. Y a la siguiente sesión llegas distinta porque empezaste a ser tú, te transformaste tu forma de mirar la situación, ya no como un problema, que muchas veces llegan con eso, y empiezas a actuar conforme a esta conexión que provocaste. Y al finalizar, como decía Miriam, eh, todo este proceso que ha ido energizando, bombeando, que también eso tiene muy bonito que aparece siempre esa metáfora que cuenta Miriam, que a mí me gusta explicarlo como el corazón, que va latiendo y que en el fondo en la indagación apreciativa abre a las posibilidades y se centra nuevamente en tus fortalezas, en tu historia. Vas a buscar al pasado lo mejor para así nuevamente expandirte hacia el futuro. Y cuando termina este proceso, te vas tan lleno de energía, tan llena de energía, que empiezas a mirar la realidad de una manera distinta, conectada a este sueño, que como es tan amplio, de verdad conecta con el alma, con el yo sabio, como decía Miriam, y te vas con esa energía pura y sincera para empezar a actuar distinto. El tema es cómo conectamos con eso que nos da vida, cómo conectamos con lo que nos inspira. Y en el coaching apreciativo se logra desde la sesión 1, porque no es el objetivo concreto, sino que es
ese sentir amplio, abundante, que cuando logras tener esa definición amplia, porque muchas veces dicen, yo quiero encontrar un trabajo, me quiero cambiar de trabajo. ¿Para qué? Para tener dinero, no sé. ¿Y para qué? Para que vamos buscando, buscando, buscando y se va abriendo como una cebolla que van saliendo las cascaritas hasta que llegas finalmente, porque quiero sentirme plena, valorada, quiero ser vista, y cuando conectan, wow, se abre como ese capullo que realmente sale lo que tú quieres, tu corazón quiere vivir. Y no es desde el objetivo, quiero cambiarme de trabajo, que a lo mejor eso es concretamente y tú lo puedes lograr, si que pasó uno, pasó dos, pasó tres, pero si lo logras, igual sigues con esa sensación de, de inquietud. Pero cuando conectas con lo que te da vida, con lo que realmente quieres ir, todo fluye. Y por eso es tan importante desde la sesión uno hasta la última, porque siempre estás conectando con ese flujo que va bombeando esa sensación de vida, de conectar, y te empiezas a cuestionar, ¿lo que estoy viviendo me acerca a lo que me da vida? ¿Lo que estoy haciendo día a día me inspira para sentirme plena, segura, valiente o lo que sea que la persona quiera vivir? Y ahí está esa presencia real de vivir el día a día conectada con esta inspiración que te moviliza y transforma. Eso podría decir, Miriam. Sí, mil gracias. Sí, en realidad a lo que vamos es lo que llamamos el núcleo positivo. ¿Cuál es tu centro, tu núcleo que te da vida, que te mueve, que te hace florecer? Es el flourishing. Y por eso elegí en la portada de Florecer Juntos como una primavera de flores que florecen, ¿eh? Con su color, con su fragancia. Y en, en el proceso, digamos, aplicar la indagación apreciativa en el coaching, tenemos estas 5 grandes fases que hemos compartido, que según cómo, pues puede ser una fase por sesión y con 5 sesiones se termina, pero hay veces que realmente necesitas más sesiones porque se van abriendo. A medida que vas soñando, que vas descubriendo, se van abriendo otros temas. Y esto también lo quiero trabajar, esto también lo quiero trabajar. Porque en la fase destino, que uno dice, bueno, vamos a cerrar, pero en realidad cuando preguntas, bueno, ¿y esto cómo será? ¿Cómo lo vivirás? ¿Qué te da vida para eso? Y pum, se abre otra flor que quieres explorar. Y, y luego, a veces en la fase de sueños redefinimos el tema que se definió en la fase de definir, porque digamos, surgen otros aspectos interiores, porque hemos ido interiorizando, conectando con ese núcleo positivo de la persona. Y luego hay unas bases que llamamos los principios de la indagación apreciativa, que son 10 y, por ejemplo, que también los trabajamos en la formación, por ejemplo, el principio narrativo, desde dónde narras tu realidad, desde el lenguaje de carencia o desde el lenguaje de abundancia, desde lo que va mal, lo que no funciona, lo que te preocupa, o desde lo que sí funciona, desde lo que sí tienes, desde el vaso medio lleno y cómo llenarlo más y qué te ha ayudado a llenarlo hasta la mitad, o desde el vaso medio vacío, ¿no? Desde dónde narras la realidad. Y en indagación apreciativa, pues cambiamos el lenguaje y acompañamos al cliente a que cuando nos cuenta algo desde el lenguaje de carencia, no preguntamos para indagar en el lenguaje de carencia, preguntamos para que lo reformule y lo narre de forma diferente. Yo no sé si habéis escuchado acerca de la terapia narrativa, que es súper potente y que está basada en el construccionismo social, que es una de las bases fundamentales de la indagación apreciativa y que aquí no da la vida, que decimos aquí en España, para explicarlo todo, pero yo me entusiasmo, voy contando y Karen también veo que te vas entusiasmando. Entonces, en la terapia narrativa lo que hacen es que el paciente cambie la narrativa de lo que está viviendo y así cambia las emociones que tienes conectadas
con esa dificultad por la cual se te llama paciente en vez de cliente o de persona, ¿no? Eres paciente de tal, bueno, ¿cómo narras esa realidad? Pues cambia la narración, es la terapia narrativa, es súper potente. Bueno, este es uno de los principios, el principio narrativo. Luego está el principio poético, aquello en lo que te centras lo haces crecer. Céntrate en lo que va mal y le vas dando vueltas, cada vez huele peor. Céntrate en lo que te da fortalezas. Aunque haya una fortaleza dentro de 100 debilidades, vamos a centrarnos en esa fortaleza, la vamos a hacer crecer. Y al hacerla crecer, es como le das luz a eso, y a lo que le das luz hace que las sombras se vayan disolviendo. Hay 10 principios, como he dicho, no voy a entretenerme más en esto. Solo un apunte acerca del Thinking Partner, que cuando acompañamos a líderes como coaches, podemos utilizar las 5 Ds y los principios y premisas de la indagación apreciativa, evidentemente sí, pero además sugerimos entrar en otra dimensión que le llamamos la de ser thinking partner, que significa que acompañas al otro comprendiendo desde qué valores ve su organización, su equipo, es decir, yo, por ejemplo, ahora imaginaros que Karen está liderando una organización y me viene con una situación. Y esa situación la ve desde los valores cuáles, desde qué valores, cuáles son los valores que mueven a Karen. En su caso, claro, es muy apreciativa, pero desafortunadamente no nos encontramos muchos líderes apreciativos, y acompañamos a otro tipo de líderes pues que necesitan hacer el shift, el cambio, a ser más apreciativos. Entonces, desde qué valores ve la situación determina el cómo la vive. Desde qué, y ahí utilizamos una herramienta que es el Connective Leadership Mirror, que es bueno, muy interesante porque es como un espejo que se ve hasta qué punto ese líder conecta con las personas o no. Luego, y está basada en el Spiral Dynamics. Luego, en el Thinking Partner también vamos a ver cuál es la imagen que tiene de la organización. Es decir, ¿ves tu organización como un flujo, como un río, como una cultura, como un sistema político donde hay rivalidades, como una prisión psíquica donde las personas están atrapadas? O sea, ¿cómo vives tu organización? Porque según las imágenes que tienes de la organización, pues así ves la situación. Y como thinking partner tengo que entender cómo ve la persona su organización. Y ahí estoy hablando de acompañar a líderes. Luego hay el tercer aspecto, que no es que sea tercero, primero, segundo, tercero, el otro aspecto que tiene que ver con si la situación es complicada, pero yo la veo como compleja, o si la situación es compleja, pero la veo como sencilla, es decir, que es el modelo Kinefin, situación caótica, compleja, complicada o sencilla. ¿Cómo veo? ¿Desde qué mirada la veo? Y cómo eso es un filtro que hace que quizá no conecte con la realidad de lo que es. Y luego lo que llamamos la madurez del pensamiento. ¿Cuál es la madurez de pensamiento del cliente, del líder, del directivo que estás acompañando, del líder de equipos? Y en la madurez de pensamiento, pues ahí utilizamos, por una parte, técnicas de mindfulness, de meditación, pero también la sabiduría de Leonardo da Vinci, que desarrolló, o sea, era científico, era arquitecto, era artista, o sea, es como si hubiera desarrollado todo su cerebro, ¿no? Y entonces ha habido estudios y nosotros los traemos a la formación de ser thinking partner. Bien, yo no sé si me estoy olvidando algo, Karen, que quieras añadir. Y si tenéis preguntas podéis poner el micrófono y poner
Aquí hay el vídeo. pregunta en el chat, Miriam, que dice en el destino, que lo hizo Vivian. En el destino se trata el trial y corrección. Ahí no sé qué. ¿A qué te refieres, Vivian, con trial y corrección? A ver, cuéntanos. A ver, lo que he estudiado se trata de que cuando las personas fallan, porque se usa mucho esto en el coaching, cuando las personas se stuck o se sabotean, no puedo, no, hay una indecisión grande. Entonces, en el destino, que ya se hace el step, que ya vamos tratando los pasos o el action step, se hace un trial, pero no es error, sino un trial corrección. O sea, trata esto, estos 15 días, cómo te sientes, si tienes, y en base a lo que pudo hacer bueno, se corrige y se sigue. Porque a Claro, vale, sí, veces sí. se trata de pensar siempre, no puedo, pero hay que abrirle una puertita como trata. Claro, es que esto ya lo trabajamos desde el inicio y sobre todo en la fase de sueños. Es decir, en la fase de sueños se ve sin sabotearse. Entonces, cuando pasamos a diseño, como la persona ya se conoce y sabe en qué se sabotea, en qué se bloquea, en qué se encierra, porque en la fase de sueños se abre, en realidad todo el proceso de coaching es de una gran apertura hacia todos los recursos interiores de la persona. Entonces, en la fase de diseño, cuando ya vamos concretando para irlo aterrizando en prácticas, vemos, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo del señor que quería tolerar porque daba portazos, es decir, él se enojaba con su jefe, le daba portazos, daba puñetazos en la mesa, o sea, se volvía muy agresivo con su jefe. Y estuvimos trabajando en llevar sonrisas, primero empezando con lo que le era fácil, con su hijo, con sus amigos, etcétera. Pero luego llegamos también a cómo llevar sonrisas a su jefe. Pero en la fase de diseño, las propuestas provocadoras que salieron es, pues, cuando se ríen de mí, sonrío, algo así. Bueno, en realidad lo tengo en el libro de... porque en el libro de Florecer Juntos yo le pedí permiso de poner su ejemplo y él me dijo que sí. Y para deciros exactamente los ejemplos de propuestas provocadoras para que veáis que son propuestas de superar el saboteo, pero que salen desde la positividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, sus propuestas. Cuando recibo miradas serias, sonrío. Me permito divertirme en el trabajo. Entro en el trabajo llevando el traje invisible del payaso. Son 3, 4. Cuando me visto por la mañana me pongo metafóricamente el traje de payaso encima del traje con corbata. 5. Me atrevo a decir lo que pienso. 6. Respiro y sonrío antes de responder a una crítica. Entonces, cuando esa persona hace esas propuestas provocadoras, ¿por qué se llaman provocadoras? Porque son un puente entre donde estoy desde mi saboteador a donde quiero estar sin sabotearme. Entonces, por ejemplo, imaginaros, elegimos una que nos sirve a todos, ¿eh? Yo creo que está, al menos a mí. Respiro y sonrío antes de responder a una crítica. Entonces ahí vamos en la fase de destino. ¿Qué te da fuerza para respirar y sonreír antes de responder a una crítica? ¿Qué sentido tiene para ti respirar y sonreír? O sea, vamos al sentido, a las fortalezas. ¿Qué te da energía? ¿Cómo conecta con lo mejor de ti el respirar y sonreír? Porque con estas preguntas lo que hacemos es que esta propuesta provocadora de respiro y sonrío antes de responder a una crítica estén conectadas con lo que da sentido a mi vida, con mi núcleo positivo, con lo que me da vitalidad y fuerza y con lo mejor de mí. Y luego ya vamos, bueno, ¿con quién esta semana puedes empezar a practicar esto?
¿dónde lo puedes empezar a practicar? Entonces, es un poco, es un proceso diferente, que no, ni siquiera utilizamos la palabra error. No, Sí, corrección, ya es por eso avanzar, sí, como que pruebe la persona si se ve un poco intimidada con la situación, porque a veces hay mucho miedo detrás de las acciones. claro, allí hemos hecho el trabajo de descubrir cuándo has superado los miedos, de soñarse, verse a sí misma sin esos miedos. Y por eso la fase de sueños es tan importante. La persona se tiene que ver sin miedos. Porque hay veces que ahí tocamos con que, por ejemplo, que no me veo sin miedos porque el verme sin miedos es como si desobedeciera el mandato de mi madre que me decía que siempre tenía que tener miedo. Y entonces ahí entramos en algo más profundo, que el miedo no es el miedo en sí, sino que no quiero ser desleal a mi madre, por ejemplo, porque yo esto me lo he encontrado. Y ahí vamos profundizando. Y entonces se deshace el miedo cuando te das cuenta que lo que has de trabajar no es el miedo, sino el mandato que has recibido, que has mamado de tus padres o de tus seres queridos o de tus ancestros, ¿no? En fin, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Qué más? A ver, sí, una cosa que queríamos compartir con Karen mientras vais pensando vuestra pregunta. A ver, la formación que damos de coaching apreciativo, alguien me preguntó esta semana pasada si la iba a dar en presencial. Igual en octubre, noviembre me planteo darla en presencial en Barcelona. Pero por experiencia es mucho más fácil en línea, porque presencial requiere, bueno, es más costosa y requiere organizarse y requiere tiempo, en fin. Pero si la hiciéramos presencial, a no ser que nos inviten a Karen o a mí a algún lugar, pues ahí podríamos hablarlo. En línea hay tres opciones. Una, que la hagas por tu cuenta. Tenemos grabados varios módulos con todo lo que os acabamos de explicar, pero no es la que más aconsejamos, porque las prácticas las haces tú por tu cuenta y nadie te supervisa. Otra es hacerla en grupo, es decir, que os apuntéis, por ejemplo, 4 de vosotros y que acordemos una fecha. En la web veréis la fecha, hemos puesto finales de mayo. Y entonces las prácticas las hacéis entre vosotros, perdón que use vosotros, sería entre ustedes, pero aquí en España vosotros es más cercano, entre vosotros, entre ustedes, y claro, es más potente. Y entonces Karen y yo vamos haciendo el acompañamiento, como las tutorías. Y otras que lo hagas individual, es decir, lo haces tú con acompañamiento, y entonces Karen o yo, según los horarios, porque yo, si me pides a las 6 de la tarde de Perú, pues yo lo siento, estoy durmiendo y Karen te acompañará mejor, porque yo medio dormida no voy a estar en mi mejor momento. Entonces Karen, que está en Perú, 7 horas de diferencia con España, pues hace los acompañamientos en horarios, ¿no? Nos vamos turnando según qué horario decidamos. Normalmente hemos hecho en grupo en las dos, pues a la tarde de aquí, la mañana de ustedes, de los que están al otro lado del charco. Y entonces cuando pues son cuatro que se apuntan, acordamos las fechas que vayan bien, pues cada 15 días, o cada semana, o cada 3 semanas, y entre medio hacer las prácticas entre vosotros. Y esto es más potente. Y si no, pues como digo, individual, y te has de buscar tú un cliente para hacer las prácticas, y luego pues nos comentas y vamos haciendo un poco de supervisión. No sé si quieres añadir algo a esto, Karen. No sé si Karen se quedó... ¿Hola? ¿Me oyen? Sí, Ah, vale, vale. Es que no sé si nos pero oye no Karen. escuchamos a Karen. No, se ha quedado como... Congelada a veces, ¿no? Sí. ¿Karen? Bueno,
Bueno, no sé, ¿tenéis Miriam, pregunta? yo tengo una pregunta por lo que he entendido, a Ahí, ver si he entendido bien. Ah, perdón. Ah, no, antes de la pregunta, solo porque alguien ha dicho que se tenía que ir. Cuando os tengáis que ir, salir por la puerta. Y la puerta está aquí encima, veréis que pone Coaching Apreciativo Thinking Partner, hay una puerta de salida que está encima entre Karen y yo, hay una puertecita, pues hay que salir por la puerta. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues eso. Sí, no sé quién estaba preguntando, perdona. Yo. Sí, Eh, Yolanda. Miriam, por lo que entendí en la fase de sueños, por lo que entendí hay una diferencia con el coaching tradicional porque es soñar, ciertamente, tú sueñas un presente, o sea, desde tu presente, sueñas un futuro, pero también visualizando eso que vendría siendo el sueño del pasado, que estuviste fuerte, para que con todos esos elementos proyectes ese futuro que deseas, desde todo ese arsenal que tienes, dones, talentos, y de esa manera, por decirlo, un sueño mucho más integrado como un pasado, presente y futuro, y no como la visualización de la PNL y eso que se proyecta mucho más en un futuro y no toca para nada el pasado. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, a medias. Porque en la fase de descubrir descubrimos lo mejor del pasado. Y en la fase de sueño vamos al futuro, pero antes hemos ido al pasado. Es decir, en la fase de sueño no vamos al pasado porque ya lo hemos hecho en otra conversación, que puede ser en la misma sesión si va muy rápido o puede ser en la sesión anterior. Y si la persona trae ese pasado, Miriam, en su conversación, en esa narrativa, ella está visualizando su futuro, pero trae elementos del pasado, uno la deja que siga fluyendo, pero siempre con un enfoque en eso que quiere ser. Sí, porque claro, tú lo que haces en la visualización le vas guiando. Correcto. Imagínate que han pasado 3 años. Entonces, claro, yo ya te estoy llevando al 2028. Y si yo te guío bien en esa visualización del 2028 o 2027 o 2030, tú no vas a ir al 2020, porque yo te estoy llevando a ese 2028, que normalmente lo acordamos, ¿eh? Si es de aquí a 2 años, de aquí a un año, de aquí a 5 años, más o menos entre 2 y 5 años, ¿no? El sueño depende de los anhelos que quiera la persona, porque Gracias. sí, vale, gracias. ¿Qué más? A ver, ¿quién más hay por aquí? Karen, ¿estás ahí? ¿Que no te oímos? No sé, parece que no nos oye. Bueno, gracias mille de Italia, Verónica, estupendo, gracias. Por acá, Ya. Miriam, Sí, soy Cata. Catalina. Ah, hola, Sí, hola, Catalina. hola, hola. Sí. Sí, qué pena. Quería ver si Karen me escucha porque resulta que la conozco y casualmente estoy aquí, me la he encontrado aquí en la pantalla. Elena. Bueno, Y esto se está quería, grabando, o sea que luego le paso la grabación. No sé, se ha quedado como congelada. sí, Sí, bueno, quería saber un poquito más, si es posible, de cómo, del tema del Thinking Partner. sí. Que sé que lo explicaste brevemente, quizás no es el momento, pero me gustaría saber si es un programa, si es algo que también se puede estudiar con ustedes, así como el coaching apreciativo, o es algo que es parte del coaching. No me quedó tan claro Ay, si es separado gracias. o no. Sí, sí. A ver, em, vamos a ver. Lo que voy a hacer es a ver si puedo compartir pantalla. Ujú. Ah, a ver, ¿ahora ven mi pantalla? Sí. Vale, entonces esta es la de coaching apreciativo. Entonces, Oh, vamos a ok. certificaciones y Ah, ok. vamos a certificaciones y aquí tenemos convertirse y ser un thinking partner.
Esta, a diferencia de las otras, o sea, hay una parte grabada, pero hay muchísimo más acompañamiento y además es mucho más completo. Bueno, aquí están las cosas que he explicado de cómo convertirse Thinking Partner, los los Ah, ok. 6 niveles de indagación y tenemos, bueno, aquí tienes todo el currículum del contenido, imaginar el contexto Ok. organizacional. Pe- En cambio, el que hemos visto del coaching apreciativo, bueno, pues aquí también, aquí veréis que hay varios precios según si lo hacéis con acompañamiento, sin acompañamiento, digamos. En cambio, Thinking Partner no ofrecemos sin acompañamiento, porque es que no, porque consideramos que hay que acompañar. Ok, Sí, ok. y vale. Ok, Muchísimas muchas Hola, gracias, gracias. sí, ¿me gracias, Cata. oyes, Miriam? Sí, hola Lola, sí. Hola. Entonces, en el programa de Thinking Partner está incluido todo el del coaching No, apreciativo o no. son diferentes orientaciones. A ver, coaching apreciativo es indagación apreciativa Ujú, 100% aplicada al acompañamiento. En ujú. el Vale, Thinking Partner se toca como un poco superficialmente, por decirlo de una manera, comparado a cómo se vale, toca los 5 tipos de preguntas, porque hay preguntas de definir, preguntas de descubrir, preguntas de soñar, preguntas de diseño, preguntas de destino. Se tocan en una práctica de media hora esas preguntas, pero hay una amplitud mucho mayor. Entonces, si lo que quieres es tener una formación completa, hay que hacer las dos. Si vale, quieres vale, eso te orientarte quería más preguntar. en coaching apreciativo, lo único es que Ujú, Thinking Partner es más orientado a personas que acompañan a líderes. ya. Karen, Ujú. Catalina estaba diciendo que te conoce. Perdona, Lola, que ahora que Nada, sé, nada. sí, vale. Sí. Lina, ah, maravilloso. Ay, hola, hola. Luego te escribo, soy la Cata Swinburne. Ay, ya, maravilloso. Perfecto, perfecto. Me encanta. Qué bueno. Bueno, Chilena, chilena. chilenas en el mundo, en México y en Perú. Así es. Sí. Bueno, Lola, no sé si te he respondido. Sí, ¿Sí? sí, sí, Vale, sí, 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 vale. sí. Bien, yo creo que ya estamos llegando al final de este encuentro. ¿Algún otro comentario que os lleváis de este rato juntos? A ver. Yo hice una pregunta. Sí. Los 5 principios de la investigación, de la apreciativa, ¿es igual a los 5 ciclos? O sea, porque ahí aparece una pirámide donde va escalando lo que ustedes explicaron, lo que va siendo necesario el pasado, ir preguntando. Pero esos 5, esa pirámide a veces es como confusa. ¿Es igual a los 5 ciclos? No, no, O, los 10 principios de indagación apreciativa se ajá. aplican en las 5 fases. Y Ah, en indagación usamos la imagen del círculo, no de la pirámide. ¿Mm? ok. La pirámide es, Es lo de Maslow, que es diferente, supongo, ¿eh? No sé a qué te refieres de la pirámide, pero en indagación apreciativa, círculos. Y por eso me gusta Go Branch, estamos en círculos, no en cuadrados. El Zoom es muy cuadrado, aquí en círculos. Y el próximo encuentro lo vamos a hacer en círculos. En vez de ok. sentados así, claro, yo elegí este porque pensé igual se apuntan 100 personas, entonces tenemos que ponernos en plan teatro para que quepamos más. Pero si no, en círculos. Indagación apreciativa es en círculo porque así nos vemos todos. En un círculo Ok, nadie da la espalda a nadie. Mm, ok. sí, sí. Muy bien, apreciados. Bueno, Karen, un gusto haberte tenido aquí. Y muy buenos días y buenas tardes a todos.
Un abrazo a todos para que siga fluyendo esta magia y espero Gracias. nos veamos. Y sigamos Muchas caminando gracias. en este Gracias por enseñarnos Gracias a los dos. de la teoría una nueva plataforma. Así Gracias. es. Acordaros, abrazo. sí, de salir por la puerta, ¿eh? Chao, Muy bien. chao. Bye, Chao. bye. Bye, Estén bye. muy Bye.